Bienvenidos a la serie 2016 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y ya estamos listos para presentarles una nueva jornada electoral. En esta ocasión, una mesa de análisis sobre los comicios generales que tendrán lugar en Australia el 2 de julio. Nos acompaña el embajador Rafael Steger Cataño, ex embajador de México en Australia y decano de la Universidad de las Américas Puebla. Gracias, embajador, por estar con nosotros. Gracias, Rina, gracias por la invitación. De igual manera nos acompaña el doctor Genaro Beristain. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y un experto en temas de Asia-Pacífico. Gracias, Genaro, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Australia ha sido tierra de oportunidades y crisol de nacionalidades. Durante el siglo XIX fue un importante centro de inmigración debido al descubrimiento de los yacimientos de oro y de otras reservas de minerales. Ahí también Australia ha sido pionero de la vida democrática, así como de las libertades fundamentales. Ahí tuvo lugar la primera legislación del mundo que permite a las mujeres presentarse a cargos de elección popular. Sin embargo, ante una economía incierta, ante la caída de los precios internacionales de las materias primas, las medidas endurecedoras sobre la migración han continuado en Australia. Desde medidas que buscan darle un tiempo indefinido a los refugiados hasta el incumplimiento de los tratados internacionales. El tema de migración que también se transa en esta jornada electoral. Embajador, empecemos esta mesa de análisis haciéndonos una pregunta central antes de hacer el pulso político y económico sobre lo que está pasando en Australia en un momento electoral, ¿no? Antes de hacer una radiografía, nos debemos de preguntar de qué tipo de país es Australia, ¿no? Cuando hablamos de Australia, ¿a qué nos referimos? ¿Es un país, una potencia media en el escenario internacional? ¿Es un país clave de Asia-Pacífico? ¿Es un país con altos niveles de bienestar? ¿Dónde colocaría los ingredientes de su conformación histórica y política que debemos comentar? Sí, muchas gracias. Australia es un país del tamaño de Estados Unidos sin Alaska. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Es una sociedad multicultural, sobre todo a partir de los 80, que cambiaron su criterio de Australia blanca por una Australia más cercana a Asia. Es un país que no transitó por el trauma del crecimiento industrial y por lo tanto es un país casi verde y que se desarrolló con actividades primarias y no con actividades industriales. Es una sociedad que está acostumbrada pues a un estado de bienestar muy agradable, a una naturaleza que es amistosa. Es un país de un poco más de 21 millones de habitantes en esa inmensidad de territorio. Pero lo más importante, creo yo, es el hecho de que se ha mantenido como una sociedad democrática, no obstante su multiculturalidad, y eso es muy importante. Tener una sociedad que entiende y que sabe que la democracia es la base de todo su crecimiento económico. No obstante de dónde vengas, no obstante las razones por las cuales hayas inmigrado a Australia, tu convencimiento ahí es que vives en una sociedad democrática. Y déjame agregar, embajador, un atributo de Australia también está relacionado con, además de la geografía, ¿no? El sexto país más grande en términos de territorio en el mundo, también ha estado muy comprometido con el empoderamiento de las mujeres. Ahí estuvo el voto femenino de manera muy temprana y actualmente está ejerciendo como ministra de Defensa Marise Payne, ¿no? Que ella forma parte del Partido Liberal y Conservador, que fue nombrada por el primer ministro Malcolm Turnbull, y también tuvimos a Julia Gillard, que ella fue del Partido Laborista, la primera mujer, primera ministra, ¿no? En toda la historia de Australia. Platícanos más, Genaro, de sus atributos de este país tan interesante. Bueno, quizás debamos empezar por comentar que Australia empezó como una prisión, ¿no? Australia pues era la tierra más lejana, la tierra a donde el Imperio Británico era la última parte donde
se extendía el poder de la corona británica, y fue el lugar donde pues decidieron mandar a los reos, ¿no? Cuando llegan los europeos, cuando llega James Cook a Australia, pues ahí habitaban aborígenes, bueno, es la denominación que le dan los europeos. Estos distintos pueblos eran seminómadas, y cuando llegan los europeos se establecen en las costas, ¿no? De ahí empieza un proceso donde casi por 3 siglos la corona británica llevaba a sus prisioneros, a lo peor del imperio británico lo llevaba a Australia, ¿no? Y entonces se crean ciudades precisamente para alojar estas prisiones. Bueno, posteriormente, cuando obtenían la libertad los reos, pues ya era muy difícil regresar a Gran Bretaña, y se quedaban ahí en Australia. Entonces había 2 tipos de ciudadanos, el migrante o el colono normal y el ex reo. Y entonces eso era una división social que después terminó por adaptarse, claro, y pues se asimilaron todos, ¿no? Entonces, otra cuestión, Australia se desarrolla por la tironía de la lejanía, ¿no? Es un concepto que hablan unos autores, nos marcan que al estar tan lejos, pues es un país muy seguro, porque nadie iba a ir hasta Australia a tratar de atacarlo o invadirlo. Pero por lo mismo, al estar tan lejos, se enteraba muy después, o tiempo después, se enteraba de los avances tecnológicos y científicos que había en el continente europeo. Entonces, la distancia hasta el siglo XIX, en principios del siglo XX, fue un factor muy determinante para Australia. Embajador, usted nos ha hablado de un tema interesante, y esto lo ligo con lo que nos ha dicho Genaro. Habló usted de la Australia Blanca, y Genaro de alguna manera recoge el tema de la migración, ¿no? Porque finalmente Australia es una tierra de migrantes. Y bueno, hubo importantísimos descubrimientos de yacimientos del oro en el siglo XIX, que eso también hicieron atraer mano de obra migrante. Ahora, hablo de la migración porque es un tema importante en la campaña electoral, precisamente en este 2016. Hemos visto que hay posicionamientos divergentes entre el Partido Laborista y el Partido Liberal, y dentro del mismo Partido Conservador hay diferencias de cómo enfrentar la situación de la crisis de refugiados y de asilados, ¿no? Y de migrantes económicas, que le toca realmente la mano, la puerta a Australia. Y aquí la pregunta es, bueno, esta Australia Blanca siempre ha sido suspicaz y poco confiada de la inmigración no europea. Fueron hasta que inmigrantes provenientes justamente de Europa del Este, de la vieja Europa del Este, transformaron la geografía humana de Australia y empezaron a abrirse. ¿Qué fue lo que ayudó? Ayudó primero, paradójicamente, el golpe de Estado en Chile. Un buen número de chilenos encontró en Australia refugio. Ayudó la inestabilidad en Uruguay, un buen número de uruguayos, es posiblemente una de las colonias expatriadas más grandes. Ayudó el golpe de Estado en Grecia, llegaron una cantidad de griegos, dicen que la ciudad de Melbourne es la segunda ciudad griega más importante del mundo después de Atenas. Italianos, pero sobre todo Asia-Pacífico, provenientes de China, provenientes de Filipinas. Y esto empezó a transformar esta concepción de Only Whites, Australia, en una, cuando se dieron cuenta que los migrantes eran grandes trabajadores, contribuían al desarrollo del país, contribuían a la agricultura, contribuían al corte de caña de azúcar, porque Australia es un importantísimo productor de azúcar, contribuían a la ganadería, y que no eran una carga, empezaron a abrir las puertas. Hoy tienen un problema derivado primero de la inmigración ilegal, pero también de una concepción que está transformando no solamente a Australia, sino que parece que está regresando este rechazo a la migración, cuando en realidad fueron los migrantes los que consolidaron el crecimiento de Australia, como el de Estados Unidos y como el de muchos otros países. No, y además llama mucho la atención que un país como Australia, con sus características históricas, geográficas y su posición geopolítica, ahora le esté cerrando de manera determinante las puertas a los migrantes, ¿no? Les está dando un tratamiento policial y militar, y la misma Naciones Unidas ha calificado de un trato inhumano y cruel
a los refugiados, ¿no? No se están cumpliendo los tratados internacionales y se les están dejando a los refugiados con tiempo indefinido, sin una decisión jurídica, ¿no?, sobre su condicionalidad. Entonces, ahí, Genaro, ¿cómo metes el tema de la migración dentro de la campaña electoral? Bueno, cuando hay una crisis económica o cuando los procesos económicos tienden a decaer, siempre se busca un chivo expiatorio, ¿no? Y es muy fácil acusar a los migrantes de cualquier cosa, ¿no? Si quiero encontrar un paralelismo, pues si la antigua Roma tenía problemas económicos, la culpa lo tenían los cristianos, ¿no? En este caso yo considero que es muy fácil para los australianos de quinta, sexta generación echarle la culpa a los migrantes, ¿no? No es un problema único de Australia, toda la región, el problema es global, ¿no? Entonces, echarle la culpa a los migrantes pues es la salida más fácil, la cual nos impide ver realmente cuál es el problema que está sucediendo, en particular en Australia, claro, ¿no? Ahora, y hablemos entonces del Brexit, ¿no? Porque yo me digo, esta decisión histórica de Reino Unido de salirse de la Unión Europea, ¿no? Digo, el viernes pasado tuvimos un terremoto político en el mundo con esta decisión, pues que está pesando muchísimo, ¿no?, en el sistema internacional. Ahí tenemos el vector que aglutina, que es la migración, ¿no? O sea, la gente que votó a favor del Brexit fue gente que buscó cerrar las fronteras debido a estas crisis, ¿no?, de refugiados, de migrantes y de asilados, sobre todo por la crisis en Siria, ¿no?, y este conflicto que ya lleva más de 5 años siguiendo y caminando. Entonces, ahí, ¿qué estamos viendo? O sea, que Australia también rechaza la migración, ahí se toca también con el Brexit, siendo un país de la Commonwealth, ¿no?, o de la Comunidad Británica de Naciones, embajador. Yo siento que sí va a tener un impacto fuerte sobre la política australiana el tema del Brexit. Es muy triste darnos cuenta que quienes ya están, digamos, viviendo en la tercera época de su vida, deciden cerrarle el camino a los jóvenes. Y esto es algo muy grave en países que están envejeciendo. Gran Bretaña es un país que está envejeciendo y si Australia se descuida, también va a envejecer y no va a encontrar una mano de obra productiva, porque en Australia el sistema es tan generoso que la gente se puede jubilar a los 60 años, a los 55, si así lo quiere. El Brexit además impacta a la Commonwealth y en particular a los países desarrollados de la Commonwealth como Australia y como Nueva Zelanda, porque tienen ventajas comparativas en relación a su productividad a través del comercio internacional que guían por medio de la Gran Bretaña. Esto va tarde o temprano a hacer que reflexionen sobre cuál va a ser su perspectiva en términos de mercado. Cuando uno vive en Australia, escucha algo. La política exterior australiana tiene una base, y esa base es el comercio exterior. Por eso se llama Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio. Y ese comercio exterior, porque como bien dijo el doctor, pues si estás aislado tienes que encontrar otros horizontes. Y esos horizontes están en los mercados gigantescos, en China, en Japón, en Filipinas, en la India. Y esos mercados tienen que tener un correspondiente de migración. Si lo cierras, no sé quién se vaya a ocupar dentro de 5 años o 6 años. Es muy corto el tiempo, claro, de los niveles de productividad que tienen hoy. Estamos Eso es algo de acuerdo, muy grave. Genaro, ¿cómo ves? Bueno, yo creo que primero deberíamos explicar qué es la Commonwealth, ¿no? Claro. Y por qué desde una parte remota del mundo va a afectar a la parte que está más hacia el sur, ¿no? En este caso, la Commonwealth o la Sociedad de Naciones, que son ex colonias británicas, ¿no?, países totalmente independientes, pero donde su jefe de Estado es la reina Isabel, ¿no? Y entonces tienen un gobierno que va a depender ya de cada una de las ex colonias, ¿no? Este gobierno en Australia pues es un parlamento, es un gobierno parlamentario, ¿no?, donde la jefa de Estado le da o delega la responsabilidad al, me parece que se llama gran ministro o no, gobernador general. Gobernador general,
Y este gobernador general pues gobierna, bueno, está como el representante de la reina, pero en sí no gobierna. Quienes gobiernan son los partidos políticos y en particular el líder del partido político que obtiene la mayoría de los votos, ¿no? ¿Por qué es importante resaltar esta relación o por qué es importante, tendría que tener el Brexit con Australia? Porque a final de cuentas la Commonwealth tiene un mercado, son socios comerciales a final de cuentas. Y esta interrelación no nada más es con países desarrollados, como podría ser también Canadá. También hay países en vías de desarrollo, incluso Belice, que es nuestro vecino, es parte de la Commonwealth. La Commonwealth también sirve como pivote para la migración. Hay gente que migra a través, como ciudadano de la corona británica puede migrar dentro de los países de la Commonwealth. Y al menos desde mi perspectiva, esta visión sesgada de, como decía el embajador, de la sociedad británica que pretende limitar un tipo de migración, no se da cuenta de que le llega otro tipo de migración, que es la migración procedente del pasado imperial británico, de toda esta gente de la Commonwealth. Esa migración no se va a detener, no se va a continuar, ¿no? Entonces sí hay un problema. Sí, ahí hay como vasos comunicantes, pero a ver, ya ha introducido el tema de la Commonwealth y de la Comunidad Británica de Naciones. Embajador, ahí hay un debate, ¿no?, en Australia, digo, sobre optar por seguir siendo una monarquía, ¿no?, o pasar al republicanismo, ¿no? Así es. Y entonces ahí hubo un referéndum interesante en 1999 en donde más del 60% de la población decide mantener el status quo, ¿no? Y hay diferentes percepciones entre los líderes de los partidos. Digo, a lo mejor Bill Shorten, ¿no?, del Partido Laborista, quien ahora está contendiendo por ser primer ministro en Australia, pues está a favor del republicanismo, al igual que Malcolm Turnbull, pero a diferencia de Tony Abbott, que era un ferviente, ¿no?, monárquico. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, en 1999 justamente, y por insistencia del Partido Laborista, que en su momento dirigió Paul Keating, que es uno de los más radicales republicanistas, se convocó a este referéndum. La gente dijo simplemente no. ¿Qué sentido tiene cambiar de algo que está funcionando a algo que no sabemos cómo va a funcionar? ¿Quién va a nombrar al presidente? ¿Quién va a ser el presidente? ¿Dónde va a estar esa burocracia nueva que vamos a tener? Y finalmente, ¿qué nos cuesta escuchar el God Save the Queen o el Australia Fair? Eso no nos cambia en lo absoluto nuestra imagen y sí nos cambia un poco la idea de que estos grupos que han migrado a México, aunque algunos dicen yo que tengo que ver con la reina, pero empiezan a entender sus hijos, los hijos de estos migrantes, empiezan a entender que son australianos y que parte de la identidad de Australia es la monarquía británica y que parte de la identidad de Australia es también Galípoli, y parte de la identidad de Australia ha sido la coparticipación con los británicos. No tiene nada que ver, no importa, porque finalmente también en las Islas Fiji ves la fotografía de Su Majestad la Reina cuando estaba muy jovencita. ¿Por qué? Pues porque lo sostienen como un símbolo de unidad, como un factor de unidad. ¿Quién sabe qué vaya a pasar una vez que cambie la situación en Gran Bretaña desde el punto de vista de la monarquía? No sé qué vaya a pasar. Pero por el momento parece un debate estéril, claro, y de un exceso de recursos que se van a gastar de manera innecesaria. ¿Pueden los australianos, o verdaderamente quieren los australianos, diseñar un sistema similar al de Francia cuando su sistema parlamentario está funcionando muy bien? De todos modos, no importa quién tenga gobierno, hay dos cosas que son permanentes, que es la política exterior y la política de defensa. Esas son dos políticas de Estado que están diseñadas justamente en términos de la Commonwealth. Recordar, como decía el doctor, toda la Commonwealth o Mancomunidad de Naciones, ahí está, pero son diferentes, muy diferentes. No es lo mismo Commonwealth en África o Commonwealth en Asia o nuestros queridos vecinos de Belice que Commonwealth australiano o Commonwealth neozelandés. Tienen otros niveles de desarrollo y eso es lo que ellos están tratando de cuidar y de defender. Esa es mi opinión.
Vamos a un corte, cuando regresemos seguiremos analizando las claves electorales de Australia, la jornada que tendrá lugar el 2 de julio. No se vaya. Después de 3 gobiernos en manos del Partido Laborista, uno de ellos comandados por Julia Gillard, la primera mujer primera ministra en la historia de Australia, es que llegó la alternancia en el poder en el año del 2013 con el arribo de Tony Abbott y después, 2 años después, con la llegada de Malcolm Turnbull, el actual primer ministro, quien busca la reelección. Y es que el Partido Liberal, que es un partido de derecha, centrista y conservador, de alguna manera compite con este Partido Laborista, compiten por cargos de elección popular, por el gobierno federal y por también los gobiernos estatales y territoriales. Y ahí hay otro partido que no hay que perder de vista, el Partido Nacional, que en últimas fechas ha generado una coalición de gobierno con el Partido Liberal. Hemos visto que en años recientes la divisa de la certidumbre política pues no ha sido muy privativa de Australia, han cambiado varios gobiernos en donde siempre ha existido un bipartidismo fuerte y tradicional. ¿En dónde están las claves de estas modificaciones o qué ha hecho despertar una nueva dinámica política en Australia? Bueno, creo que es importante también mencionarle al auditorio que en Australia la democracia sí funciona y la democracia se individualiza muy particularmente en Australia, ¿no? El representante o el senador tienen una línea directa con sus electores. Yo creo que en muy pocos países del mundo esto se da, cuando esta línea entre, si queremos buscar un paralelismo, ¿no?, nuestros diputados y sus electores, pues hay una línea a lo mejor que a veces se desdibuja, pero en Australia pasa totalmente lo contrario. Incluso en muchas ocasiones son los mismos vecinos, o sea, tu representante es el que está al lado de tu casa. Debido al tamaño de Australia y la poca cantidad de gente que hay, pues las ciudades son muy, ¿cómo lo podría yo decir?, muy focalizadas, y entonces pues la gente que se dedica a la política, a representarte, pues está muy cerca, ¿no? Otro punto importante de la política australiana es que, pues a reserva de lo que diga el embajador, yo los veo muy conservadores. Australia es un país un tanto conservador. Entonces, que tienda a dar giros que lo podríamos llamar a la izquierda, lo veo muy difícil. Entonces, el debate se centra mucho en Australia entre mantener esta parte conservadora y pues ir un poquito más allá de lo que está pasando en el resto del mundo. Pero yo veo en estas próximas elecciones que pues están pues tratando de controlar la situación, no están buscando una vuelta de tuerca o un giro de 360 grados. Entonces ahí vemos la reelección de Malcolm Turnbull como primer ministro viable, embajador. Yo creo que sí, la coalición liberal nacional, bueno, como dice el doctor,
El esquema general es que en Australia no hay solamente 2 partidos políticos, hay más de 50 partidos políticos. Sin embargo, la gente se concentra en los laboristas y en los liberales nacionales que tienen diferentes denominaciones. ¿No? El Partido Liberal ha estado en el gobierno más veces que el Partido Laborista, pero en efecto ambos tienden a conservar algunas de las cosas que heredaron desde tiempo de la independencia, que por cierto no fue decretada por ellos mismos, sino por Westminster en Gran Bretaña. O sea, una independencia sin revolución, sí. Es algo también importante. Estos 2 partidos llevan a Turnbull a la posibilidad de reelegirse. Generalmente los primeros ministros no pierden su posición cuando no son elegidos, sino dentro de los partidos políticos, porque como bien dice el doctor, el diputado, el representante, está en directo contacto con su constituency, con su distrito. Uno ve los viernes en Australia, el aeropuerto del Australian Capital Territory está lleno de parlamentarios. Si tú como embajador quieres entrevistarte con alguien, pues mejor ve el viernes a las 2 de la tarde al aeropuerto, porque ahí están todos los parlamentarios tomando aviones para ir a sus lugares de origen. Son 150, muy pocos se quedan. Esa es una primera característica. Yo sí creo que independientemente de cómo esté el voto, la cuestión es que en esta ocasión hay una disolución total del Parlamento. No solamente se disuelven los 150 asientos del Parlamento, sino los 72 del Senado. Y esto sucede precisamente porque ninguno de las 2 cámaras fueron capaces de aprobar algunas leyes. El concepto gobernabilidad toma poder ahí. Pero lo hacemos a propósito, porque queremos cambiar. El sistema electoral australiano no es solamente del voto directo, es un voto que está estructurado sobre la base de preferencias. Entonces, no votas por mí, pues vota por Genaro, pero también ponme a mí en segundo lugar. Es decir, tenemos que votar todos. Entonces, voto preferencial, voto obligatorio. Si no votas, te llega una multa. Una multa. Poco, 20, $30, pero te llega una multa y además entra en tu récord que no votaste. O sea, es una democracia obligada. Tercer punto, no necesito más que 76 diputados para tener mayoría, para tener gobierno. Ese es ahí donde está el quid de la cuestión. El sistema parlamentario funciona y funciona bien. Yo lo llamo no el sistema Westminster, sino el sistema Washington-Minster, porque también los senadores son electos. Yo sí creo, hasta donde he visto los actuales sondeos de opinión, sí creo que los liberales y los nacionalistas van a ganar. Van a continuar. Pero van a tener que transformar para conservar. Y luego hablamos de eso. La certidumbre política no ha sido la divisa principal de la escena política en Australia en los últimos años. Desde el 2010 hasta la fecha de las elecciones del 2 de julio del 2016, se habrían materializado 6 cambios de gobierno. Eso también depende si se da la reelección del primer ministro Malcolm Turnbull. Por otro lado, hay que ver que dentro del Partido Liberal y Conservador existen divergentes posicionamientos en torno a diferentes temas de asuntos públicos. Ahí están las divergencias con Tony Abbott frente al cambio climático, frente al matrimonio del mismo sexo y también este debate entre la monarquía y el republicanismo. Por otro lado, no olvidemos que el primer ministro Tony Abbott, que estuvo en el 2013 gobernando Australia, incrementó el presupuesto militar de Australia, haciendo que Australia se inscriba dentro de la carrera armamentista que hoy priva en Asia-Pacífico. Ahora, Genaro, hablando un poco de los gobiernos recientes, ¿no?, de esta coalición liberal nacional, hubo diferencias muy sintomáticas entre el primer ministro Tony Abbott y el actual Malcolm Turnbull.
por ejemplo, diferencias en materia de cambio climático, ¿no? Y en Australia el tema de cambio climático es importantísimo, ¿no? O sea, es un tema muy sensible, ¿no? Hay sequías, se están multiplicando los incendios, ¿no? Y ahí hay voces que están generando mayor conciencia sobre el tema. Ahí Tony Abbott estuvo dando una negativa y me parece que hasta canceló un impuesto que se había establecido para el dióxido de carbono, ¿no? Y por otro lado también hemos visto diferencias en el matrimonio del mismo sexo y también posicionamientos divergentes sobre monarquía y republicanismo. ¿Qué piensas? Bueno, como yo comentaba antes, pues es todavía una sociedad muy conservadora, ¿no? A pesar de que tiene muchos avances legislativos respecto a los derechos humanos, donde siempre los activistas australianos están muy fuertes. Y yo creo que la diferencia pues es muy natural, como puede suceder en cualquier otro estado. Aquí la cuestión, sobre todo en cambio climático, es por el hecho de que Australia quema mucho carbón. El principal motor de su industria energética es el carbón. Y transitar de la quema de carbón a tecnologías renovables les cuesta muchísimo dinero. Y entonces, pues sí, estamos muy bonitos a la vanguardia política, pero ¿quién va a financiar esa transición? No es muy fácil. Australia sí resiente mucho el cambio climático o los efectos de este cambio. Sus vecinos también lo están sintiendo. Muchos de sus vecinos pueden desaparecer en los próximos 50 años. Sí, no, estamos hablando de las islas del Pacífico, ¿no? Sí, claro, de las Islas Cook, por ejemplo. Y Tuvalu, ¿no? Tuvalu, Vanuatu, Marshall. Islas Salomón. Todas estas islas, con que crezca el océano, perdón, interrumpido, sí, no importa. 1 centímetro, pueden desaparecer los atolones con efectos tan destructivos como la bomba atómica, la bomba de hidrógeno en Bikini. Pero ahí Australia está apoyando de manera, con una inteligencia interesante, estratégica, ¿no? Está dando asistencia a las islas del Pacífico, además es uno de los principales líderes de estas islas, y también con una visión de Estado para empoderar a estos estados pequeños, ¿no? A que tengan mayores capacidades, ¿no? De gobernanza. Sí. El problema es que como están muy lejos, para mucha gente no existe, ¿no? Pues en la academia les decimos a los alumnos, hay una isla sándwich, hay una isla de Navidad, y ellos nunca pensarían dónde está, ¿no? No se las pueden imaginar, ¿no? Finalmente la disputa interna política en Australia pues tiene mucho que ver cómo van a enfrentar estas coyunturas, ¿no? Porque todo cuesta dinero, al final de cuentas todo se va a reducir a la forma en la cual van a ejercer ese presupuesto. Y Australia recientemente, bueno, no recientemente, en los últimos 2 décadas del siglo pasado y lo que va de la década que ya acabó y Australia ha aumentado su participación en el este de Asia, ¿no? Se dieron cuenta que estar en Oceanía es estar muy lejos, y entonces pues, acercarse a Asia es acercarse a la zona más dinámica a nivel global, ¿no? Entonces, básicamente, las relaciones exteriores, gane quien gane, pues van a continuar de la misma manera, ¿no? El problema doméstico es el que están tratando de ajustar, ¿no? A final de cuentas, para ver de qué forma vamos a enfrentar lo que viene, ¿no? Por en el caso concreto, el Brexit. Después de 2 décadas ininterrumpidas de crecimiento económico y de bonanza en Australia, además de tener un sistema financiero muy sólido y robusto, es que ahora Australia está enfrentando el panorama adverso de la economía mundial con la caída en los precios internacionales de los commodities y la desaceleración económica de China. Hay que recordar que Australia es un país exportador de alimentos, de energía, que tiene muchos recursos naturales y que recibe inversión extranjera por su petróleo, su gas natural y también reservas de minerales. Recordemos que Australia es un país clave, es un país miembro del G20, de la PEC, de la OMC y también de la OCDE, y está listo también para formar parte de la OTAN. Y bueno, ahí hablando de política exterior, ¿cómo Australia maneja este dilema, ¿no? Por así decirlo? Tiene relaciones históricas y muy sustantivas, ¿no? Con Reino Unido, es parte del Commonwealth británico, también tiene una cercanía importante con Estados Unidos, ¿no? Una alianza muy importante,
pero también se le abre el panorama de Asia, ¿no? Y usted lo mencionó, embajador, un país que se está acercando más a India, a Japón, a Corea. Tiene Australia un tratado de libre comercio con Japón y con Corea, también con los países del ASEAN, Claro. ¿no? Y con Nueva Zelanda. Y con Chile. Y con Chile. Australia ha buscado el acercamiento económico desde el punto de vista del establecimiento de una relación no solamente comercial, sino también una relación económica completa. ¿Cuál es mi mercado cercano? Mi mercado cercano no solamente es Japón, también es China, también es Indonesia, 200 millones de personas, también es Filipinas, 75, 80 millones de personas. Cambio mi política en relación a Timor Oriental y me dedico a desarrollar a Timor. Le doy 500 millones de dólares al año a Papúa Nueva Guinea para que se mantenga tranquila y sigan desarrollándose. Impulso el desarrollo del diálogo del Pacífico Sur y además encabezo el movimiento APEC. Paul Keating decía, en aquellos tiempos, decía que APEC era la continuación del diálogo norte-sur que había sido interrumpido, pero además con la presencia permanente y constante de Estados Unidos, de Canadá y de Rusia. Rusia que ya entraba. Entonces, Australia ve su papel geopolítico de una manera singular. Se da cuenta que existe el mundo, como dice el doctor, pero no solamente que existe el mundo, sino que ellos pueden ser el ombligo del mundo. Y no sé si has visto ese mapa en el que aparece Australia al centro, que está diseñado por ellos, en donde se dan cuenta de las ventajas de tener costa al Atlántico, costa al Pacífico, costa al Índico. Ventajas que tiene México, por cierto, en los dos océanos. Sí creo que, como dice el doctor, y lo hemos comprobado, la elección no va a cambiar ni la política exterior ni la política de defensa. El matiz en cuanto a la política verde, ahí sí va a cambiar. No estoy tan de acuerdo que Australia contamine mucho porque su carbón es verde. De hecho, nosotros le compramos carbón a Australia para nuestra planta de Petacalco en Ciudad Sagún. Compramos 40 millones de dólares al año. No sé si haya subido eso. 40 millones de dólares de ellos, australianos. Australianos, sí. Y les compramos borregos, y les compramos vacas, y les compramos muchas cosas. Es decir, Australia tiene una visión de política exterior vinculada a la relación económica y financiera. Y ser un centro financiero que sirvió en su momento para impulsar el desarrollo de países que estaban en el suelo, como Vietnam, como Camboya, incluso como Myanmar. Cuando vas a Australia, ves la cantidad de embajadas que hay, te das cuenta del poder que tienen de atracción desde el punto de vista geopolítico internacional. Pero bueno, ya me extendí mucho, me Bueno, pero a emociono. ver, el tema de la política de defensa, hubo una propuesta de Tony Abbott para aumentar el presupuesto militar al 2%, que también esa era una exigencia de la OTAN. Ahora, y hablando de la OTAN, viene ahora una cumbre en Varsovia, en Polonia. Digo, hay cooperación interesante entre Australia y la OTAN, pero no es un país integrante. Y ahora se dice que ya está lista para integrarse a la OTAN. Un Barack Obama que de alguna manera ha buscado meter a la canasta, ¿no?, de la defensa a los países de Asia dentro de la OTAN. ¿Cómo ves esto, Genaro? Bueno, todo tiene que ver con este temor al terrorismo. Generalmente Australia ha participado en las misiones colectivas de seguridad en el estrecho de Hormuz y en el estrecho de Malaca, precisamente por los piratas, ¿no? Hay barcos australianos que patrullan en contra de los piratas somalíes o con los piratas indonesios, pero básicamente a lo que todo el mundo le tiene ahorita miedo en cuestiones de seguridad, pues es a la facilidad con la que se puede manifestar el extremismo, ¿no? En este caso, los atentados terroristas, bueno, los australianos han sufrido atentados, pero no en su territorio, sino su población es blanco, en países como Indonesia, en Bali. Bueno, y además apoyó a Irak, ¿no? Envió tropas a Irak. Envió tropas para la coalición, sí. Para la coalición, ¿no?, internacional. Entonces sí, efectivamente, pues su gente es un blanco de ataques. Bueno, a donde va el Reino Unido arrastra a toda su Commonwealth, y generalmente en los conflictos donde participa la Gran Bretaña
pues hay neozelandeses, australianos y canadienses de cajón, ¿no? Entonces, Claro. cualquier proceso o proyecto o coyuntura que se abra donde vaya el Reino Unido, generalmente tendría que ir estos países porque actúan paralelamente, ¿no? O sea, esta alianza que hay entre ellos desde la Primera Guerra Mundial, si no mal recuerdo, generalmente hace que la población australiana reciba resentimientos de otras sociedades, ¿no? Pero donde más se le ha atacado a los australianos es en Indonesia, principalmente en Bali, ¿no? Que es el destino surfista de primer nivel para los australianos. Embajador, ¿y cuáles son las propuestas de Bill Shorten, ¿no? Quien es el candidato laborista, ¿no? ¿Qué está transando, qué está proponiendo en esta nueva elección? Y bueno, pues cómo se diferencia, ¿no?, del Partido Liberal. Sí. Shorten está buscando el regreso al estado de bienestar anterior a este régimen tan largo de John Howard, que más o menos quiso desmantelar el sistema del estado de bienestar, el estado de seguridad. Él está ofreciendo la posibilidad de reanudar un sistema de estado de bienestar, de seguridad, que le gusta mucho a la gente. Él está proponiendo también regular la migración. Regular la migración, Australia generalmente recibe al año 70,000 migrantes bien documentados, sí, en fin, etcétera. Le encanta que vayan con licenciatura, doctorado, en fin. Mientras más estudiado estés, más posibilidades tienes de ingresar a Australia. Y él está procurando regular la migración, balancearla. Cuidado, como dice el doctor, son conservadores también, no son particularmente liberales. Otra cosa es la regulación en materia de extracción de minerales, enriquecimiento de uranio. Australia es uno de los principales productores de uranio. Hay una mina en el norte que se llama Kakadu, y dentro de ese parque nacional donde hay cocodrilos, en fin, etcétera, hay una mina de uranio que es de las más importantes del mundo, que le deja a los aborígenes más de 2,000 millones de dólares de ganancias. Es decir, no están mal ubicados. Y la quinta propuesta es la posibilidad de federalizar las elecciones, cosa que los estados no van a aceptar. Yo soy Australia del Sur, yo soy Australia Occidental, yo soy Nueva Gales del Sur, yo soy Victoria. Vamos a trabajar juntos como federación, pero déjame en paz desde el punto de vista de los locales. Finalmente tengo mis partidos laboristas también, pero no pensamos igual. Y bueno, recordar que en Australia el laborismo tiene una influencia muy fuerte de los sindicatos, pero no funciona igual que en Gran Bretaña. Aquí se han cuidado mucho de que los sindicatos no induzcan el desarrollo del partido político. Quiero decir algo importante. Los partidos políticos en Australia son importantes en la medida en que logran sacar una plataforma electoral, pero no son el gozne de la realidad política nacional. El gozne de la realidad política nacional es el Parlamento y el Senado. Los partidos políticos prácticamente desaparecen después de las elecciones. El presidente de un partido en Australia pues es una persona que maneja su coche, que lo estaciona y al que le levantan infracción si va a exceso de velocidad. Incluso he tenido comentarios o anécdotas de que embajador o representante de país extranjero que comete una falta, hasta 3 veces es el castigo, porque ellos tienen que poner el ejemplo. Sí, no. Es decir, es una sociedad rigurosa. Es ejemplar, ¿eh? Es una sociedad rigurosa. Si vas a una recepción, como tomas una copa, pues para eso hay taxis. Es una sociedad en donde esa rigidez se vuelve también libertad, ¿no? Claro. Pero hay un imperio de ley, ¿no?, en la centralidad, ¿no?, que eso es precisamente lo que adolece muchos de los países de América Latina, incluyendo México. Ahora, platiquemos un poquito de las preocupaciones del electorado. Ahí está la economía y el empleo, cosas que están presionando el bolsillo, por así decirlo, del electorado. Genaro, ¿cómo está la situación económica? Bueno, la crisis ha afectado a todos. Considero que los australianos han visto disminuir su nivel de vida, los costos
han ido en aumento. Actualmente pues el precio del petróleo está muy barato, pero llevar a Australia pues lo que se tenga que llevar, cualquier insumo, si queremos poner un ejemplo, llevar tequila, pues incrementa el costo significativamente. Lo mismo, sus exportaciones, llevarlas a cualquier otra parte del mundo, pues, se incrementa, ¿no? Entonces yo siento que el electorado australiano va a reaccionar conforme al partido o el candidato. Claro, pero ahorita estamos en un momento de vacas flacas, ¿no? Porque está la desaceleración económica de China, pero también está la caída en los precios internacionales de las materias primas. Y hay que recordar que Australia es un país que exporta alimentos, que tiene muchos recursos naturales, que tiene reservas de minerales. Entonces, realmente ahora, ¿cómo está jugando la economía en un momento electoral? Claro, el vínculo que hay entre la desaceleración de la economía china y la baja de los precios de las materias primas e incluso los alimentos, pues está intervinculado, particularmente ahí. Recordar que Australia es un importante productor de azúcar, un importante productor de cereales, un importante productor tiene petróleo, de carne, tiene gas natural, ¿no? Tiene gas natural, y si no lo tiene, lo trae de Papúa Nueva Guinea y lo trae muy barato además. Entonces, cuando el mercado de los tigres asiáticos se desacelera, se acelera el mercado chino, bueno, pues entramos en jauja, no importa que haya sequía. Pero ahora además tenemos la influencia de los elementos. Normalmente las sequías en Australia duran entre 8 y 10 años, pero después se desquitan. Después viene la época de vacas gordas y ahí sí técnicamente el concepto es muy apropiado. La gente lo que va a querer es el empleo, pero sobre todo la seguridad que le da el seguro de desempleo, perdón por la redundancia. El seguro de desempleo existe en Australia y prácticamente puedes haber trabajado un año y luego vivir 3 años sin trabajar con el seguro de desempleo, pero para eso necesito impuestos y para eso necesito ingresos extraordinarios. Y es ahí donde está el debate. ¿De qué nos ocupamos? Dicen los liberales, creemos que el mercado internacional es más importante. ¿De qué nos ocupamos? Dicen los laboristas, el mercado interno es más importante. Y ahí es donde va a estar el balance del resultado de la elección. ¿Qué le importa al ciudadano australiano? Recordar que hay un altísimo porcentaje de ciudadanos australianos que son migrantes o que son hijos de migrantes y que tienen este vínculo con China, con Indonesia, con Chile, con Uruguay, con México, Italia, con México, con Grecia, con Croacia, etcétera. Vamos a un corte, cuando regresemos seguiremos platicando de la jornada electoral en Australia, unos últimos comentarios también en materia de política exterior y las claves de la relación México-Australia. Volvemos. Australia, el sexto país más grande del mundo, tiene un posicionamiento internacional como potencia media. Su geografía, su historia y su condición de Estado soberano en Oceanía han marcado el trazo de su política exterior. Con vínculos históricos cercanos y muy dinámicos con Estados Unidos y con el Reino Unido, debido a su pertenencia a la Mancomunidad de Naciones Británicas, Australia también se ha abierto a la proyección internacional de Asia con relaciones muy sustantivas con China, con Japón, con Corea del Sur y también con la India. Y es que en el Pacífico también convergen México y Australia, pues los dos países somos miembros del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el llamado TPP. Aquí yo quisiera poner en la centralidad de la mesa de análisis un tema muy importante de política exterior. Australia es un país integrante del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el llamado TPP. Ahí converge con México, con Chile y también con Perú.
Digo, Colombia todavía no forma parte de este esquema de integración regional, pero por otro lado también participa dentro del ASEAN y bueno, dentro de lo que se conoce como el acuerdo regional comprensivo, ¿no? Que está liderado por China. Entonces, teniendo dos nodos geopolíticos distintos, ¿hacia dónde se va a dirigir Australia? ¿Tiene que barajear entre estas dos cartas o tendría que escoger una sola? ¿Cómo está ahí el manejo, embajador? Creo que Australia definió muy bien su posición, que no es ambivalente, pero que sí tiene los dos valores, pues desde el año 2000, 2001, cuando el entonces gobierno de John Howard decidió que había que buscar el vínculo con los países del Asia-Pacífico y el vínculo con los países del norte de Asia, que tarde o temprano iban a ser receptores de tecnología y de servicios australianos. A veces pensamos que Australia es un país que nada más exporta trigo, vacas, etcétera. No, Australia es un país que exporta servicios bancarios y muy fuerte, y que además tiene grandes reservas económicas. Los activos que tienen las empresas australianas en el extranjero, en particular las de minería, son muy importantes. Y vamos a esperar a que se desarrolle. Yo creo que Australia no se está planteando la posición de TPP o la relación con Asia, no. Yo creo que Australia está diseñando una política que va a quedar muy bien con ambos. ¿Por qué? Porque su ubicación geográfica se lo permite. Se lo permite. No se nos olvide que hace 10 años se hacían 43 días de Perth a Lázaro Cárdenas y hoy nada más son 22. Es decir, las distancias empiezan a cortarse y cuando la tiranía de la distancia desaparece, pues esa tiranía de la distancia de la que tanto hablaba Al Grasby, que fue el hombre que le abrió a Asia las puertas de Australia, en ese momento se intensifica la relación comercial. Creo que va por los dos lados. Genaro. Sí, yo en este sentido coincido totalmente. Quizá no nada más en dos lados, pueden ser en 3, 4. Entre más amplíe mi espectro de movilidad, mejor tengo capacidad de negociación y de asociación. Centrarse en un solo objetivo sería total y absolutamente erróneo y hasta catastrófico, si lo queremos llamar a cierto punto. Y ahora, ya para terminar esta plática, ¿en dónde colocarían las claves de la relación México-Australia? Los mexicanos, digo, nos conecta, diáspora mexicana vive en Australia, pero ¿por qué los mexicanos tenemos que voltear a ver a Australia, embajador? Es una relación que tendría que intensificarse, hay varios nichos de oportunidad que no estamos sacando ventaja. Muchos, hay empresas mexicanas que se han convertido en una necesidad para los australianos. Por ejemplo, Cervecería Modelo es la primera exportadora de cerveza en Australia y si en algún lugar se bebe cerveza es Australia. Creo que lo que nos sucede a veces es que, como dice el doctor, poner los huevos en una sola canasta es sumamente peligroso. Y si queremos diversificar en mercados que tienen además nuestras propias afinidades, ¿por qué no firmamos un tratado de libre comercio con Australia? La razón fue simplemente porque competíamos en las mismas áreas, pero ya no competimos en las mismas áreas. Entonces necesitamos tecnología de desarrollo agrícola, necesitamos tecnología de desarrollo ganadero, necesitamos tecnología de desarrollo minero, y eso lo podemos recibir a muy buen precio de Australia. Y el vínculo político, recordar que Australia también forma parte del grupo que pretende transformar la relación dentro de Naciones Unidas. Claro. Y ahí hay una convergencia entre México y Australia, ¿no? Claro. Queremos reformar el Consejo de Seguridad, ¿no? Claro. Y Australia está de nuestro lado, por muy Commonwealth que sea. Australia piensa que la estructura del Consejo de Seguridad es antidemocrática y por lo tanto está buscando no que se amplíe al estilo, voy a decir el nombre de Brasil, sino que se amplíe al estilo de este grupo en el que también está Pakistán, en el que estamos varios países, que procura la renovación de un organismo tan importante como Naciones Unidas. Creo que por ahí es por donde va nuestra relación. Claro, ¿no? Convergencias multilaterales. Exacto. Genaro. Pues yo creo que es sano mirar a todos lados, no nada más
mirar a Australia, sino mirar a todo el mundo. En reiteradas ocasiones en el ámbito académico siempre señalamos, que México nada más ve hacia el norte y parece ser que tenemos que tienen los caballos de carreras, que nada más vemos hacia el norte. No, llámese si es Brasil, llámese si es la India, llámese si es Australia, México necesita darse cuenta de que hay un mundo allá afuera y que está perdiendo muchas oportunidades porque nada más ve hacia un lado. Muy agradecida con el embajador Rafael Steger Cataño por su participación, al igual que Genaro Beristain, por habernos acompañado pues, en el canal del Congreso para hablar de Australia, una lección que tenemos que estar pendiente y que sin duda tiene pues, vasos vinculantes, ¿no?, con México y América Latina. Ahí estamos, ¿no?, dentro del llamado TPP, ahí comulgamos y me parece que habrá una relación de mayor cercanía entre México y Australia. Gracias. Gracias, Rina, por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Genaro. Pues a usted los espero, como siempre, en el canal del Congreso, en las próximas citas electorales del segundo semestre del 2016. Soy Rina Musali, me despido de ustedes y los dejo con la programación del canal del Congreso.